Bueno, veamos el primer problema, ¿no es cierto? Dice una barra de acero AB, está todo lo que dice el enunciado, yo se lo dibujé porque gráficamente es más fácil. Una barra uniforme AB de 100 centímetros de longitud y 50 newton de peso. Cuando dice uniforme es porque el centro de gravedad está en el centro, ¿no es cierto? Para que no haya discusión. Está sometida a la acción de una fuerza vertical hacia abajo de 20 newton, aplicada a 20 centímetros del extremo. Ustedes vayan mirando la figura que está todo dibujado como dice el enunciado. A 20 centímetros del extremo A y las fuerzas verticales de 50 y 80 newton a 40 centímetros de A y B respectivamente. ¿Qué fuerza es necesario aplicar al sistema y a qué distancia de A para que el sistema esté en equilibrio? Evidentemente tenemos un sistema que no está en equilibrio, tenemos que calcular la resultante y teniendo la resultante calculamos la equilibrante, que es una fuerza de la misma magnitud y de sentido contrario, y de esa manera lo ponemos al sistema en equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces nosotros decimos, bueno, veamos cuál es la diferencia entre las fuerzas ascendentes y las descendentes. Tenemos sumatoria de la fuerza en I, ¿no es cierto? Tenemos menos F1 porque está mirando hacia abajo, más F2, menos el peso de la viga, más F3 igual a R. Es la resultante la resultante es la fuerza que reemplaza a todas las otras, ¿no es cierto? Entonces la resultante es igual a menos equilibrante igual a 0. Entonces ahí pueden calcular, le ponen número a la F1, menos F1, más F2, menos P, más F3. Ustedes tienen un papelito, un lápiz y una calculadora y ya tienen que estar sabiendo el valor de R, ¿no es cierto? Han determinado el valor de R. ¿No han podido calcular todavía? Sí, señor, muy bien. R vale 60, o sea que la equilibrante vale menos 60. ¿Estamos? Entonces, con ese valor tomamos momento con respecto al punto A. Sumatoria de momentos respecto al punto A igual a 0 porque ahora tenemos un sistema en equilibrio. Por lo tanto, empezamos a tomar momentos respecto al punto A y ponemos los momentos que están en sentido de la aguja del reloj son negativos y los que están en sentido contrario a la aguja del reloj son positivos. Entonces ponemos menos F1 por 0,2 metros. ¿Estamos? Más F2 por 0,4. Fíjense la distancia entre fuerzas. Menos P por 0,5. Si algo no le cierra, me avisan. Más F3 por 0,6. ¿No es cierto? Y menos la equilibrante por X. La equilibrante la conocemos, pero tenemos que determinar X. ¿A dónde
está el punto de aplicación de la equilibrante para dejarlo al sistema en equilibrio. Entonces, a E por X lo despejamos, ¿no es cierto? Y ponemos valor a todas estas fuerzas. F1 vale 20 newton por 0,2, F2 vale 50 por 0,4, eso lo van calculando, menos la P vale 50 newton por 0,5, más F3 que vale 80 por 0,6, igual, porque esto ya lo hemos despejado. Profe, ¿Sí? ¿Por qué era que cuando hacemos la sumatoria de la fuerza en I da 60 y por qué era que el equilibrante da menos 60? ¿Por qué menos? Nosotros tenemos un sistema que no está en equilibrio. Por eso dice, ¿qué es lo que te pregunta el enunciado? ¿Qué fuerza es necesaria aplicar al sistema y a qué distancia de A para que el sistema esté en equilibrio? O sea, nosotros tenemos que equilibrar el sistema. ¿Con qué fuerza y a dónde tiene que estar el punto de aplicación? Las dos cosas tenemos que preguntar. Tenemos que contestar. ¿Cuál es la fuerza y en qué lugar va a ir aplicada? Por eso, primero determinamos, ¿no es cierto?, la diferencia de fuerzas que van hacia abajo con las que van hacia arriba. Y a nosotros nos da, fíjense acá, las fuerzas que van hacia arriba, tenemos 50 más 80 son 130 newton van hacia arriba. Y hacia abajo van 70. La diferencia son los 60 newton que ha calculado el compañero, para que se igualen las que van hacia arriba y las que van hacia abajo. Evidentemente, la resultante tiene 60 newton hacia arriba y la equilibrante tiene 60 newton hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Para equilibrar la fuerza. No, a R ya lo ha calculado el compañero y que vale 60 newton. R ya lo ha calculado el compañero, pero no sabemos a dónde va. Entonces nosotros decimos, si R, la resultante, la fuerza que reemplaza todas las otras vale 60, la fuerza que va a equilibrar el sistema es menos E, o sea, que va a ser menos 60 la equilibrante que va a ir para abajo. Y solamente nos falta determinar en qué lugar va. ¿Se entiende o no se entiende? Bien. 0,6 respecto de A, profe, la distancia. A mí me da 0,65. Sí, el 5 lo veo, no sé si no sabía si contarlo o no. Sí, 0,65. Sí. Fíjense, miren el dibujo. Ustedes tienen que la F1 está a 20, la F2 está a 40, la P está a 50, la F3, estoy hablando desde A, ¿no? La F3 está a 60 y esta otra está a 65, muy pegadita y hacia abajo de la F3. Eso es lo que han determinado ustedes, que X está a 65 centímetros de A. Entonces la dibujan a la fuerza a esa escala, ¿no es cierto? Y tienen el sistema en equilibrio. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Vamos a ¿Cuánto es la X? 0,65 metros. Acordate que la barra completa, ¿cuánto tiene? 100 centímetros. Nosotros hemos hecho la ecuación planteándola en metros
en newton metro, porque es el sistema internacional. Por eso el X nos da 0,65 metros. O si vos le quieres llamar 65 centímetros, pero está muy cerquita de F3, que está 0,6 metros. ¿Estamos de acuerdo? Profe. Bueno, vamos al segundo problema. Dice, los extremos de una cuerda de 11 metros, tenemos una cuerda de 11 metros, de longitud, se unen a dos ganchos colocados en un techo horizontal separados entre sí 9 metros. A 4 metros del gancho de la izquierda se cuelga de la cuerda un peso de 100 newton. Calcular la tensión de los dos extremos de la cuerda. El problema acá que tenemos ese triángulo dibujado, ¿no es cierto?, que tiene un tramo que es A, 7 metros, tenemos un tramo que es B, 4 metros, y tenemos el tercer, esa es la distancia de la pared, no es un tramo de cuerda, es la distancia entre los ganchos, que es C igual a 9 metros, pero nosotros tenemos un triángulo y necesitamos ese triángulo para calcular los ángulos. Si no calculamos los ángulos, no tenemos cómo determinar las tensiones de las cuerdas. Por lo tanto, tenemos, aplicamos el teorema del coseno, y el teorema del coseno para determinar el ángulo alfa dice que A, o sea, el lado A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2BC por coseno de alfa. Hemos usado el teorema del coseno para el triángulo S. ¿Estamos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Eso lo han visto, eso lo han visto en matemática y en física en el ingreso. El teorema de Pitágoras, ¿se acuerda que sumaba la fuerza para determinar la hipotenusa? Sí, profe. Es un teorema, es un caso particular del teorema del coseno. El teorema del coseno es para aplicarlo a cualquier triángulo. Ya, el teorema de Pitágoras lo usábamos solamente para el triángulo rectángulo, pero cuando los ángulos ninguno es a 90 grados, usamos el teorema del coseno. ¿Y qué dice el teorema del coseno? Que cualquier lado al cuadrado es igual a la suma de los otros lados. B al cuadrado más C al cuadrado menos 2BC, los mismos lados que hemos sumado, por coseno de alfa. ¿Estamos? Si ese ángulo alfa fuese un ángulo recto, ¿no es cierto? Coseno de alfa sería 0 y nos quedaría menos 2BC por coseno de alfa 0. Entonces nos quedaría el caso particular del teorema de Pitágoras. Pero no es ese el caso, estamos hablando de cualquier triángulo, o sea, que tiene cualquier lado y cualquier ángulo. Estamos hablando de cualquier triángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿No se acuerdan del teorema de Pitágoras? Del teorema de coseno, perdón. Yo no. Bueno, es el teorema de coseno relaciona los ángulos con algún, lo relaciona los lados con algún ángulo. Efectivamente se lo usa cuando conocemos los lados y no conocemos los ángulos.
Cuando tenemos ese problema, lo relaciona a los lados y podemos determinar un ángulo. ¿No es cierto? Y ustedes tienen el valor de A es 7 al cuadrado, 7 por 7, 49, tiene el valor de B, que es 4, al cuadrado es 16, tienen el valor de C, que es 9 por 9, 81, menos 2, otra vez B, que vale 4, 2 por 4 y por 9, o sea que solamente les queda coseno de alfa igual a un número. Profe, a mí me da 0,75, no sé si está bien. O sea, coseno de alfa igual a 0,75. $67 me da a mí. Tampoco hablo mucho mal entonces. No. A ver, algún otro compañero que saque coseno de alfa igual a algún número. 0, me has dicho que te da... 0,58, profe. Bueno, hay una discrepancia ahí. A mí me da 0,666, o sea, 0,67, digamos. Y fíjense que hemos sacado 3 valores distintos. Un valor la compañera y otro vos. Hay que hacer bien los números. Pero 0,66, bueno, perfecto, estamos de acuerdo. Por lo tanto, el valor de alfa, despejamos alfa y es igual al coseno a la menos 1 de 0,66. Y eso nos da el valor de alfa. Y el valor de alfa nos da 48. Si ustedes ponen en la calculadora coseno a la menos 1 de 0,66, le da 48 grados. Es lo que vale alfa. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Bueno. Ya hemos calculado el ángulo alfa. Vamos a calcular el beta. Volvemos al teorema del coseno, ¿no es cierto?, para determinar el ángulo beta. Entonces ponemos b al cuadrado es igual a c al cuadrado más a al cuadrado menos 2ca por coseno de beta. Todos esos valores los conocemos, b al cuadrado, c al cuadrado, a al cuadrado y 2ca, todo conocemos. Entonces nos queda un valor coseno de beta igual a ¿qué? A mí me da 0,9. ¿No es cierto? Por lo tanto, beta va a ser igual a coseno a la menos 1 de 0,9. Yo les voy diciendo porque se nos va a acabar el tiempo y no vamos a ver ni dos problemas. Beta es igual a coseno a la menos 1 de 0,9. Entonces beta nos da 25 grados. Y fíjense que está en línea con el dibujo. Beta 25 y el otro ángulo alfa, ¿no es cierto?, 48 grados. Está proporcionado al dibujo. Entonces, luego dibujamos, tomamos
ponemos la ecuación de equilibrio, porque es una ecuación de equilibrio. F sumatoria de la Fx igual a 0. Las Fx son dos fuerzas. T1 por coseno de alfa menos T2 por coseno de alfa igual a 0. Porque la fuerza P no interviene en el eje X. ¿Estamos de acuerdo? Se han quedado mudos. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, solamente interviene T1 y T2. Profe, Sí, para calcular los ángulos, sí o sí hay que hacerlo en el orden que usted lo ha hecho o no. tienen que aplicar el teorema del coseno. Fíjense que acá está el ángulo alfa y opuesto está el lado A. Está el ángulo beta y opuesto el lado B. Está el ángulo gamma y opuesto el lado C. Entonces ustedes toman dos lados consecutivos y hacen la fórmula. ¿Estamos? Pongan en internet teorema del coseno y les sale, y además está en la teoría del ingreso, está en la parte de física y en matemática. Esta formulita la ven en las dos materias. Por eso me extraña que no se acuerden. Después tomamos sumatoria de las FI. Ahora ya podemos calcular la fuerza porque ya tenemos los valores de los ángulos. Sumatoria en FI igual a 0. Y acá tenemos tres fuerzas. T1 seno de beta más T2 seno de alfa menos P. Al P le ponemos menos porque va para abajo y no está afectado de ninguna función trigonométrica. Está P sola, está en línea o en la dirección del eje Y negativo. Eso igual a 0, ¿no es cierto? Ahí pueden, acá arriba van a determinar una relación entre T1 y T2. ¿No es cierto? No van a poder calcular T1 y T2 son dos incógnitas, pero ustedes van a poder determinar, por ejemplo, como me da a mí, T1 igual a 0,738 T2. Relación T1 con T2. Entonces acá abajo van a reemplazar el valor de T1 por el que les he dicho y ya van a tener una sola incógnita que es T2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo hizo para sacarte uno? Acá están todos los valores. El coseno de beta, ¿no es cierto? Sí, es el profe. están todos los T1 valores. Coseno de beta, coseno de alfa, está todo. Y te termina dando, despejando T1, te termina dando poniéndote T2 y los cosenos y poniendo este coseno bajo el signo de fracción, te da T1 igual a 0,738 por T2. Te da una relación entre T1 y T2. De esa manera, podés despejar ese valor de T1 que has determinado acá y lo pones en función de T2 y ya tenés una sola incógnita. Tu problema es calcular solamente el valor de T2. Tienen que hacer el trabajito algebraico. Ah, bien, te entendí. Gracias. Entonces, T2 te tiene que dar 100 newton. ¿No es cierto? Y una vez que han obtenido T2, pueden obtener T1 de esta expresión. Primero habían tenido una relación, la relación entre T1 y T2. Poniendo el valor de T2,
pueden despejar T1 y T1 les da 70 newton. Me imagino que están trabajando en papel, Sí, porque yo les hice el planteo de la solución analítica, pero ustedes tienen que ponerle número. Veamos el problema 3, si lo tienen claro al 2. ¿O no lo tienen claro al 2? sí, profe. Tienen que participar más. El problema 3 dice, un rodillo de 50 centímetros de radio pesa 300 newton. A, calcular cuál debe ser la fuerza horizontal necesaria. Yo leo y ustedes miren la figura. La fuerza horizontal necesaria aplicada en el punto superior del rodillo para hacer pasar el mismo sobre el cordón de 8 centímetros de altura. B, determinar la fuerza horizontal si se aplica en el centro del rodillo. Nosotros tenemos el rodillo, tenemos un cordón y necesitamos aplicar una fuerza que va a ser F1, ¿no es cierto?, para que el rodillo supere el cordón ese, pase por arriba. Dibujamos, hacemos el dibujo, todo a escala. Tenemos el valor de I1, el brazo de palanca de I2. Tenemos la fuerza P de 300 newton. Tenemos el brazo de palanca de la fuerza P. Entonces nosotros podemos calcular el momento resistente, cuál es el momento que se nos opone para que el rodillo ruede. Bueno, hacemos la relación dimensional para hacer el dibujo y ponemos 2,5 centímetros igual a 50 centímetros. 50 centímetros es lo que mide el radio del rodillo. Si dividimos por 2,5 esa relación dimensional, 2,5 y 50, nos queda que la escala de longitud es igual a 1 centímetro, 20 centímetros. Esa es la escala con la cual dibujamos, ¿no es cierto? Hacemos el dibujo y podemos determinar que X es igual a 26 centímetros. Entonces, el momento resistente, es decir, el momento que se opone a girar por estar apoyado en el cordón, es igual a 300 newton por 0,26 metros. 300 newton la fuerza y aplicada acá en este punto de giro, 0,26 nos da el momento resistente que nos da 78 newton metros. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Lo entienden o no? No, profe. Claro, ¿qué significa eso? El 26, profe, ¿qué significa? Ese es el brazo ese es el brazo de palanca. Cuando ustedes hacen el dibujo a escala, ¿no es cierto?, le ponen el piso, le ponen los 8 centímetros, hacen el dibujo a escala y acá les queda un brazo de palanca de 0,26. Es el brazo de palanca de la fuerza P. Está la fuerza P y pasa a 26 centímetros de ese punto que vende a ser como punto de apoyo. Es el punto que hace la resistencia para que la rueda no gire. Entonces, lo que calculamos es el momento resistente de esa fuerza P con ese brazo de palanca. ¿Estamos? Si nosotros extendemos la fuerza, pasa a 26 centímetros de ese punto. Ustedes saben que la fuerza
cuando hablamos de momento no la pueden desplazar lateralmente, pero sí la pueden desplazar por su línea de acción, recta de acción, la fuerza no varía su acción. Entonces calculamos el momento resistente P por X. 300 newton por 0,26 metros y nos da 78 newton. ¿Estamos? ¿Están de acuerdo o no? Bueno. Sí. Entonces, si el momento resistente es 78, nosotros decimos el momento que tiene que aplicar en la fuerza F1, o sea, el momento torsor 1, va a ser igual a 78, igual a F1 por I1, a F1 por I1, que tienen el dato de F1 e I1, y por eso pueden calcular F1, que va a ser igual a 78 sobre I1. ¿Están de acuerdo? Nosotros hemos igualado el momento resistente con el momento que tiene que hacer F1. Ese es el momento resistente, el que tiene que vencer F1 para que el rodillo pase por arriba del cordón. ¿Profe? Sí. ¿Cuánto le da F1? ¿Cuánto le doy a F1? Porque a mí me da 0,81, no sé si estará bien. Ah, ¿cuál es el valor que me da F1? Sí. F1 me da 84,8. Fíjate qué unidades usaste para el brazo de palanca. Ah, ya. 0,92 vale I1, ¿no es cierto? Entonces, F1 igual a 78 sobre 0,92 metros. Ah, 0,96, tienes razón, sí, así está dibujado. Para. Es el diámetro del cilindro es 1 metro, ¿no es cierto? O 100 centímetros, como le quieran llamar. Menos 8, esto es 92. Claro, exactamente. Por eso este está mal puesto. Es por 0,92, ¿no es cierto? Y a mí me da que la F1 es igual a 84,8. Sí, 84,8. Bueno. Sí, profe, da igual. ¿Qué quiere que nos conectemos otra vez para que terminemos hasta el 4? Porque ya se va a cortar. Ya se va a cortar enseguida. Bueno, sigamos. El momento torsor 2, el que va a aplicar la fuerza 2, la F2, tiene un brazo de palanca y 2, que es 50 menos 8, 42. Esto lo hemos puesto bien. Entonces, el momento torsor, ¿no es cierto?, en 2 va a ser igual también a 78 newton metros, igual a F2 y 2. ¿Está claro? Es el mismo momento resistente que hay que vencer. ¿Lo están haciendo? Sí, profe. ¿Y cuánto te da la F2? 162,5. Ah, no, pues, hice mal. 185,7 no le da. Sí, profe. ¿Sí da? Bueno. Vamos al último problema. Ahora sí, sí da. Bien. Vamos al último problema. Una esfera de 500 newton descansa, ¿no es cierto?, ahí está acuñada, entre una pared lisa vertical y un plano liso
que hace un ángulo de 60 grados con la horizontal, calcular la reacción de la pared y el plano sobre la esfera. O sea que tenemos un plano inclinado de 60 grados y una pared vertical. Ahí hemos puesto una esfera, una pelota, y está ahí acuñada, ¿no es cierto? El peso de la esfera es de 500 newton. ¿Cómo lo resolvemos al problema ese? ¿Cómo calculamos las reacciones del plano inclinado y de la pared, las reacciones contra la esfera? Tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto? El empuje del plano, ¿no es cierto?, pasa por el centro de la esfera hacia y acciona en esa dirección, y ahí lo tenemos al dibujo, el empuje del plano inclinado. ¿Está claro? ¿De dónde sale el empuje? Estamos yendo en la misma dirección. Hemos dicho que nosotros podemos desplazar por la recta de acción la fuerza para poder hacer el diagrama de cuerpo libre. En el caso del empuje de la pared, que dice EPA, también nos desplazamos hasta el centro y podemos dibujar el empuje de la pared. ¿Estamos? Y por otro lado tenemos la P, que pesa, hemos dicho que la esfera pesa 500 newton. Teniendo ese diagrama de fuerzas que son convergentes, ¿no es cierto?, aplicamos la ecuación de equilibrio.